¿Cómo es la salud en Brasil? Hemos tenido una situación que fue un dolor de muela que me pasó a mí y nos tocó experimentar, nos tocó ir a una UPA. ¿Y por qué elegiste Florianópolis y no otras partes de Brasil para vivir? Bueno, básicamente por la seguridad, por la cercanía con Argentina, porque ya conocía también y de primera mano tenía una experiencia. ¿Cuál fue la mayor diferencia que encontraste en Brasil respecto a Argentina? Saben que lo que más me gusta es entrevistar a personas que se vienen a vivir acá a Florianópolis. Trato de entrevistar a personas que se vienen con diversos tipos de trabajo. Pero en este caso voy a entrevistar a una persona que se vino a vivir a Florianópolis con un trabajo 100% online. Estamos con Benjamín. ¿Cómo Hola, estás, Benja? Excelente. ¿Todo bien? Cansado de ser feliz. Cansado de ser feliz, como dijo Darín. Tal cual, el secreto de sus esposos. Bueno, presentate un poco, ya estuvimos hablando, pero quiero que le cuentes a la gente de dónde sos, hace cuánto tiempo que estás acá y vamos a ir avanzando para que la gente te conozca. Listo. Bueno, me presento a la gente, entonces soy de Buenos Aires. Tengo 35 años, próximo a cumplir 36. Soy de Buenos Aires y viví mucho tiempo en Tandil, donde hice como mi adolescencia. Y bueno, actualmente trabajo para una agencia de marketing de Colombia, que está ubicada en Medellín. Y mi cargo es de especialista en performance, sobre todo en la performance de lo que es anuncios publicitarios y el objetivo que deviene de los anuncios, ¿no? Perfecto. Buenísimo. ¿Y te viniste con tu pareja? Me he venido con mi pareja, Ali, que es de Colombia, y con mi gatita también. Tenemos una mascota con la que hemos viajado. Viene desde Colombia también, nuestra mascota. Así que mi pareja trabaja desde casa, estudia online. Así que, bueno, esa es un poco mi historia. Buenísimo. ¿Y por qué decidieron venirse para Florianópolis desde Tandil, que fue el último lugar donde estuvieron viviendo? Desde Tandil, bueno, vinimos para acá primero porque conocí a Florianópolis cuando vine a mis 18 años, que me invitó un amigo. Afortunadamente que el día de hoy le agradezco porque gracias a ese origen hoy estoy acá, varios años después. Vinimos acá un poco buscando mejor calidad de vida en términos de economía. Actualmente, o bueno, cuando nos vinimos en 2024 que tomamos la decisión, al final estaba muy pesado la situación económica. En mi situación, en mi caso, que cobro en dólares y al pasarlo a pesos argentinos ocurrió toda una situación que no me resultó favorable. Y bueno, buscando una mejor calidad de vida, que la plata rinda un poco más, surgió Brasil, la posibilidad de ser nómada, de viajar sin depender de nada más que la maleta, la mochila y mi familia, mi pareja y mi gatita. Así que bueno, y buscando un poco videos se nos había ocurrido de pronto cambiar de lugar en Argentina, como ir a Buenos Aires de pronto, que hay más oportunidades y de pronto... bueno, un futuro distinto puede ser en la gran ciudad, en la ciudad de la furia, pero bueno, buscando como los mejores lugares para vivir en Brasil. Entre ellos terminamos con el tuyo también, así que bueno, decidimos Florianópolis por la seguridad, la cercanía que tiene con Argentina también, en una hora en un vuelo estamos acá, el clima. Y después, bueno, fue sorpresa, ¿no? Ya después de los 6 meses fuimos descubriendo un montón de cosas más que son muy difíciles de describir a las personas, ¿no? Que tiene la isla de la magia, digamos. Sí. ¿Y estuvieron viviendo en Colombia 9 años, me dijiste? Sí, yo me fui a mis 24 años a vivir a Colombia como mochilero, digamos, como tatuador. Y bueno, allá me recibió un amigo, otro, terminé trabajando en un bar, después logré hacer mis papeles, trabajé en un call center, trabajé de administrativo, haciendo informes, viví 4 años en Bogotá y trabajé para una empresa también que era como un BPO, es una empresa de call center, que es un poco el origen por el cual hoy trabajo nómada. Que es un trabajo de oficina, pero me enfoqué mucho en lo que es análisis de datos, ¿no? Todo lo que es inteligencia de negocios a partir de los relatorios, como dirían acá
en Brasil y el entendimiento de los KPIs y todo ese mundo. Sí. Y me gusta, ¿no? Obviamente tengo una facilidad con la compu, con el manejo de lo que es bases de datos. Y bueno, después de estar en Colombia me dio como una crisis, de estar en Bogotá, una crisis de verme en la monotonía, otra vez en lo mismo. Y empecé a viajar a la costa Caribe de Colombia. Trabajé en un hostel, en un voluntariado, como por cambiar y ser recursivo. Después de ahí pasé a Medellín, donde viví un año en total. Trabajé en un restaurante de comida griega en el centro de Medellín. Y después pasé a trabajar en un hostel también. Sí. Y de ahí me fui al Amazonas colombiano. Qué bueno. Al río Amazonas, a Leticia, que es frontera con Brasil, con Tabachinga, Sí. que es triple frontera en realidad. El sur-sur de Colombia limita con Brasil y con Perú. Así que está el río Amazonas, Sí. Solimões, que después se convierte en Brasil. Y bueno, me quedé 2 años, ahí estuve en la pandemia. Cuando era la cepa de Manaos, yo estaba ahí muy próximo. Y me encantó, estuve muy feliz viviendo por allá también. Ahí empecé como nómada digital, empezó mis orígenes, donde el internet es de 1 megabyte, 0,9. Pero estuve 1 año trabajando para Fundraising, que vendría a ser una agencia de marketing para fundaciones. Sí. Así que trabajé con, UNICEF, por mencionar una conocida. Y bueno, hacía los informes, básicamente. Después pasé a ser un ejecutivo de cuenta. Y de ahí pasé a otra empresa y hasta la empresa que estoy hoy día. Me mudé del Amazonas otra vez a la costa Caribe, donde conocí a mi pareja. Y bueno, de ahí a 4 años para acá, me vine a Argentina, viví 2 años en Tandil y ahora estoy acá. Buenísimo. Así que hice un recorrido. Anduviste bastante. Mucha aventura. Y saliste joven de Argentina a los 24. Salí a los 24 años, sí. Y me fui a los 32 otra vez a Argentina. ¿Y por qué elegiste Florianópolis y no otras partes de Brasil para vivir? Bueno, básicamente por la seguridad, por la cercanía con Argentina, porque ya conocía también y de primera mano tenía una experiencia. Es común que lo hables en Argentina sobre que te querés ir a Florianópolis y creo que argentino promedio te va a poder hablar de la isla porque conoce o tiene algún conocido. Creo que todo el mundo habla muy bien de la isla, de que si vas para allá te voy a admirar, sos mi ídolo porque saben que este es un gran lugar. Y ya más allá de ese estudio previo, ya estando acá, confirmadísimo, señores. Es un lugar recomendadísimo para venir, muy lindo, tampoco es fácil, creo que en todos los lugares del mundo es difícil y hay que trabajar y hay que esforzarse y las cosas no son fáciles, es el sistema en el que vivimos, pero creo que ese esfuerzo al lado de este lugar se compensa, se equilibra muchísimo, es difícil de transmitir qué es lo que sucede cuando uno está en un lugar tan lindo, con naturaleza, pero realmente a uno le transmite la tranquilidad, la paz frente a esas cuestiones difíciles de vivir, ¿no? De lo duro de la vida. ¿Y cómo haces con el internet acá en Florianópolis, que trabajás de forma online? Necesitas un internet bastante bueno. ¿Es bueno el internet acá de Florianópolis? Bueno, en mi experiencia le doy un 6 puntos. Sí. Probablemente sea por mi experiencia de mi proveedor de internet, del lugar donde estoy y la administración frente a una caída que puedes tener del internet normal. Más allá de esa intermitencia con caídas que tengo, la velocidad es ampliamente mayor comparada con la de Argentina. He vivido en 2 lugares, en uno he tenido un internet flojo y en el otro, sin palabras, excelente, disfrutando tener 1000 megabytes como normal que hay acá de descarga y 800 de subida. Así que le doy un 6 puntos, pero bueno, llevo 6 meses. Creo yo, por lo que he hablado, que subiría el promedio con el correr del tiempo y mis próximas experiencias. Buenísimo. Bueno, y están acá en Florianópolis hace 6 meses, ¿sí?
¿Cómo te parece Florianópolis en cuanto al costo de vida? ¿Qué es lo que vos encontrás que es barato y que es más o menos parecido a Argentina? Bueno, lo que me parece demasiado económico, la mayor diferencia es cuando uno va al súper, no a cualquier súper, al súper atacadista, como le dicen acá, que serían los mayoristas, son unos súper muy grandes, son contadas las marcas y no hay muchos, digamos, entonces es muy común que te puedas confundir con una tienda de barrio, donde para mí ahí por ahí la diferencia no es tan notoria como en un atacadista, comparando con Argentina. Y después donde de pronto no me parece tanta diferencia es cuando comes afuera, cuando comes en un restaurante, cuando comes, no sé, un hochi doggy, un hot dog acá, un perro, un pancho. Ese tipo de cosas son como valen, se te puede ir la plata fácilmente. Y después, pero sigue siendo más económico. Y ya está ahí, yo creo que esas son como los dos lugares donde he tenido experiencia. Después en lo que es alquiler no me parece tanta diferencia, yo creo que como en todos los lugares puedes conseguir algo muy económico, algo no tanto. Creo que empata un poco con Argentina, lo cual lo hace de pronto para Brasil caro, porque ya al compararnos con que sea parecido a Argentina estamos hablando de que es un poco caro, entonces puede ser que sea complicado el alquiler. Y los servicios creo que normal, no se sienten tanto. Todo lo que es planes de celular y demás me parece que es económico también. Perfecto. ¿Con cuánto crees que se puede vivir bien en Brasil? Bueno, yo creo que en Brasil con unos... Depende de la cantidad de personas, pero pensándolo en mi caso, que somos una pareja, con unos 5.000, 6.000 reales tenés una calidad de vida aceptable, digamos. Más o menos en cálculos, 2.000, 2.500 se te van en alquiler y con el resto podés por 1.800, 1.500 hacer mercado, para mí, en un atacadista, exclusivamente en un atacadista, porque muy fácilmente compras un mercadito en una tienda de barrio y se te fue la diferencia. Entonces, comprando un atacadista y después, bueno, te queda un restito para el resto de las cosas, ¿no? Gastos de servicios, de ahorrar también, ¿no? Que es algo mínimo que todos necesitamos, creo. ¿Cuál es la mejor manera de recibir tu salario acá en Brasil trabajando de forma online? Gran pregunta, porque eso siempre es complicado, inclusive en Argentina es bastante complicado. Les cuento yo cómo hago, que seguramente se puede mejorar, pero creo que es mi condición de nuevo en este país. Actualmente yo cobro por PayPal mis ingresos. Desde PayPal lo paso a una cuenta virtual que tengo en Uruguay, que es Prex Uruguay, que tiene su Prex Argentina y Prex Uruguay, pero saqué mi cuenta uruguaya. Desde ahí bajo los dólares, los conservo en dólares y de ahí ya los cargo a Pix y de Pix desde ahí mismo ya lo puedo usar básicamente. O me saqué una cuenta acá colombiana que también me costó muchísimo conseguir una. Ya tengo obviamente el CPF, pero a veces simplemente con el CPF no podés abrir las cuentas brasileras, me confundo. Y encontré un banco que se llama Banco Rendimiento, que te da entiende que vos vivís por fuera de Brasil y te facilita con el mismo pasaporte, puedes hacer tu registro. Y tengo ese banco, entonces a veces me lo paso a ese banco brasilero, porque a veces tengo errores con el Pix, con las llaves desde Prex Uruguay, entonces me lo paso al banco brasilero y desde ahí también pago con Pix, hago transferencias. De ahí, desde ese banco me saqué un cartón prepago, que es un cartón de crédito, y para también tener cartón brasilero, hago toda esa triangulación, digamos. Perfecto. Todo legal, ¿no? Sí, no, por supuesto. Sí, si pasa por una remesa online o si pasa por algún tipo de plataforma de acá a Brasil, ya automáticamente te descuenta con los impuestos. Yo, por ejemplo, lo que utilizo también es remesa online. ¿Viste? Porque, ¿qué pasa? Muchos bancos de acá de Brasil no tienen código SWIFT. Por ejemplo, yo tengo Nubank y no tiene código SWIFT para que yo
Claro. pueda conectar mis ganancias en dólares con directamente mi banco. Sí o sí tiene que pasar por un intermediario, que en este caso es Remesa Online. Si ustedes ganan en dólares y quieren recibir acá, Remesa Online funciona bastante bien. Remesa Online recibe desde PayPal o desde YouTube, que es de donde yo recibo mis pagos, y automáticamente me lo transfiere a Nubank, que es un banco de acá de Brasil. Entonces esa también es una muy buena opción. No se puede conectar Nubank con YouTube directamente. Sí o sí tiene que haber un intermediario. Y ahí en esa intermediación te hacen el descuento de los impuestos y demás. Así que para que lo tengan en cuenta, mucha gente a veces me pregunta cómo recibir pagos online. O si no, directamente PayPal, Nubank, como quieran. Sí, siempre tenés que tener como clara tu condición fiscal, digamos, ¿no? Sí. En mi caso, al hacerlo en una cuenta de Uruguay me pide mi monotributo argentino. Sí. Siempre, eso sea que tengas una cuenta en Argentina, en Uruguay o en Brasil, en algún momento te pueden llegar a pedir los papeles que respalden tus ingresos. En mi caso, en Uruguay, tengo que presentar el monotributo, ¿no? Si no, no podría pasarlo a Prex. Que de PayPal a Prex son $4 nada más. Claro. Eso es todo lo que me descuentan. Y de ahí, obviamente, la tasa de cambio. Perdón. $4 fijo. Fijo. Ah, buenísimo. Y si lo pasás a Prex Argentina, también podés conectar PayPal con Prex Argentina y eso es gratuito. Sí. No te cobra nada, pero te lo especifica. Sí. Es una nueva disposición, pero no te los deja conservar en dólares. Entiendo. En Prex Uruguay yo los recibo en dólares. Por eso uso Uruguay y no Argentina. Y para tener Prex Uruguay, ¿necesitas de la residencia en Uruguay? No, con el DNI. ¿DNI argentino? Con el DNI argentino la... Mirá qué bueno. No conocía esa. Anótala. ¿Qué tan fácil es hacer los trámites para la residencia en Brasil? Bueno, creo que es bastante sencillo. Hay un papel que de pronto, en mi experiencia haciendo los mismos papeles para mi pareja en Argentina y los míos en Colombia, acá te piden el certificado de nacimiento. Sí. Tienen esa situación de que tenés que demostrar el vínculo con tus padres. Sí. Y el único papel que lo demuestra es el certificado de nacimiento. Después son los antecedentes penales, es algo normal en cualquier lugar. Los antecedentes penales en los últimos 5 años donde hayas vivido. Y listo, el pasaporte, la impresión de la entrada dentro del país, el pago de las tasas y listo. Y obviamente todo apostillado. Sí. Todo lo que es de Argentina es online. Desde la web de trámites a distancia, haces la solicitud de la partida de nacimiento. Haces también, si no me equivoco, la solicitud de los antecedentes penales y ahí mismo también haces el proceso de apostilla de los papeles para que tenga validez internacional. No se necesita un gestor para hacer los trámites, lo podés hacer vos mismo. Lo podés hacer vos mismo, pero tenés que tener una alta tolerancia a la frustración, sobre todo porque tenés constantemente impedimentos que, no sé, por ejemplo, pagando la apostilla en Argentina, tenés que tener una cuenta de AFIP. Esa cuenta de AFIP, una vez que la tenés creada, te permite crear como un código BEP, que es con el cual después vas a Banco Galicia y lo vas a pagar, pero en algunos bancos, no sé, Mercado Pago creo que no me funcionó y me tocó como buscar un banco. Hay algunos papeles que se demoran más que otros, en mi caso me tocó sacarlos en Colombia también, y se demoran y tenés la incertidumbre, a veces te podés equivocar también en un papel, como me ha pasado, es entender los mensajes que te van diciendo, seguir las instrucciones, ver muchos videos de YouTube, tutoriales. Es un trámite que al mismo tiempo es delicado, porque corres el riesgo de quedar ilegal en algún momento si te pasas del periodo de turista e incurrís en una multa, y significa la posibilidad de quedarte un poco por fuera de Brasil, de esta hermosa oportunidad que tenemos acá. Entonces, bueno, hay que hacer todas las cositas minuciosamente. Bien, exactamente. Acá el que se queda de ilegal es porque quiere, básicamente, porque tenés todas las herramientas para poder hacerlo. No es un trámite caro, es súper fácil, no es necesario tener un gestor, lo puedes hacer vos mismo si podés, si tenés paciencia. Yo lo hice solo, mucha gente lo hizo solo, él también, así que
es una muy buena oportunidad para poder vivir acá de forma tranquila. Y aparte que si tenés residencia, podés abrirte una cuenta bancaria acá en Brasil, que eso te salva en muchísimas cuestiones y te ayuda muchísimo. Si querés saber cuáles son los mejores negocios para invertir en Brasil, cuál es el presupuesto correcto para venirte a vivir y además cuál es el costo de vida real en este país, tengo una asesoría 100% personalizada y privada que te puedo ofrecer para resolver todas estas cuestiones. Contratando esta asesoría vas a obtener hasta un 10% de descuento para hacer trámites migratorios y de inversión en Brasil con un equipo 100% especializado. Así que te dejo el link en un comentario fijado y en la descripción del video para que ya mismo reserves tu asesoría privada conmigo. El tema de la salud. ¿Cómo es la salud en Brasil? Bueno, en mi caso hemos tenido una situación que fue un dolor de muela que me pasó a mí y nos tocó experimentar cómo es. Nos tocó ir a una UPA. Una UPA. Que es como un centro de atención para urgencias, como le llamaríamos en Argentina. Mi experiencia fue buena. Creo que entré, me pidieron el CPF, ni siquiera el documento, que de hecho me lo había olvidado, el DNI, y tenía miedo de si me lo iban a pedir o no. Y simplemente si tenía el CPF hecho, que era mi caso, le decís el número y enseguida me identificaron. Esperé muy pocos minutos. Yo creo que al cabo de 1 hora ya me habían atendido y ya estaba por fuera de la UPA. La atención fue buena. Fue chistoso porque cuando me atiende la dentista me preguntó si prefería hablar en inglés o portugués. Te vio cara de... Sí, creo que me di cuenta yo después de que salí, dije, me vio cara de yankee, porque creo que no es común, me hubiera ofrecido portugués sabiendo que yo sé español y puedo entenderlo, pero bueno, hicimos la cita en inglés, sí. Así que bueno, eso me ayudó también a entenderle, creo que mejor, y ya, fue esa mi experiencia. Fue una atención de urgencia que me recomendaron un antibiótico, y después tengo que ir a una cita. Hasta ahí no he llegado. Sé que hay opciones acá dentro de Brasil, pero no estoy muy seguro si me piden la residencia, no sé bien cómo es, pero si no, hay un montón de opciones privadas. Sí. Hay dentistas, de lo que quieras. A cada cuadra hay una opción de salud privada, pero si no, bueno, está esta opción pública que hasta urgencias he tenido una buena experiencia. Perfecto. ¿Y cómo te ves de acá a un par de años viviendo acá? ¿Cuáles son tus proyectos estando acá? ¿Querés conocer otros lugares de acá de la isla? ¿Qué tenés pensado? ¿Qué tienen pensado como pareja? ¿Cómo se llama tu pareja? Ali, que es colombiana. ¿Qué tienen pensado hacer a futuro acá? Bueno, sí nos proyectamos viviendo acá en la isla, que la idea era confirmarlo en los primeros meses estando acá, y confirmadísimo porque definitivamente la calidad de vida ha mejorado muchísimo. Es un lugar que nos gusta mucho por la naturaleza. Nos gusta hacer paseos los fines de semana, ir a las trilhas, venir a la playa, y acá tenés interminables paseos. Y me veo en términos de mi trabajo, que es como trabajando en lo digital, en todo lo que es anuncios y automatizaciones. Creo que hay mucha proyección, sobre todo se nota una prosperidad económica que se da fuertemente por el turismo, y veo que por el lado de las construcciones, de lo que es finca raíz y todo lo que es turismo, lo que es hostelería o paquetes turísticos y demás, tiene mucha oportunidad, porque en temporada baja y en temporada alta, bueno, ni hablar, pero en temporada baja sigue, a mi parecer, sigue habiendo mucho flujo de personas. De pronto ya no son tan internacionales, son más locales, pero hay una economía que se mueve muy fuerte acá en Brasil, muy activa, y bueno, en lo digital le veo una gran oportunidad. Si bien no he explorado mucho, sí veo muchas construcciones, y las construcciones siempre necesitan anuncios, necesitan vender los apartamentos, que no es nada fácil.
Lo mismo los restaurantes, todos necesitan un posicionamiento, hay mucha competencia, entonces creo que apoyarse de lo que es la publicidad es fundamental. Y otro lado que yo le veo oportunidad, que es lo que trabajo, es todo lo que es inteligencia artificial, que es realizar automatizaciones, todo lo que es contestar automáticamente por WhatsApp para un domicilio en un restaurante o la atención para la compra de un departamento y demás. Creo que eso también tiene oportunidad. Y mi pareja estudia diseño de indumentaria. Sí. Y ella pretende emprender por el lado de moda, de lo textil, digamos. Y creo que también hay mucha oportunidad por la cultura brasileña y la vanidad, el verse bien. Acá se nota que es importante. El turismo, la economía, todo impulsa que creo que haya oportunidad. Creo que para lo que te quieras dedicar, pero como todo hay que hacerlo bien. Así que nos vemos emprendiendo por ese lado de la moda y por el lado digital también, sin duda. ¿Y qué le dirías a la gente que se quiere venir a vivir acá, que quizás tiene un trabajo online como el tuyo, o por ahí no, o quiere venirse para acá y ver qué es lo que puede hacer también? La recomendación igualmente es que se vengan con algo que es muy importante, algún ingreso, algún tipo de oficio o de negocio digital, importantísimo, pero ¿qué le dirías a esa gente que tiene pensado venirse acá a vivir? Bueno, con mi pareja hemos salido para ella a buscar trabajo y nos hemos encontrado que los papeles son importantes acá, que te preguntan si tenés los papeles hechos. Creo que acá entiendo que debe haber controles y nadie se la quiere jugar, como en contratar a alguien que no esté en regla. Entonces sí recomendaría que tengan mapeado cuáles son los pasos a seguir, qué papeles, si es posible, puedo ya empezar a hacer. Tener claro los costos asociados y tener ahorro para eso, fundamental. También en mi experiencia como Colombia, creo que es clave tener resueltos los papeles. Eso te abre a más oportunidades. Creo que también podés conseguir algún trabajo sin tener los papeles, como en todos los lugares, un trabajo en negro, mal llamado. Pero probablemente se te van a reducir las posibilidades, claro. No vas a tener un montón de beneficios que acá suelen dar en términos de salud, en términos de, bonos de alimentación, de transporte. Entonces creo que vale la pena tener eso chuleado. Ahorros, tener cubierto los ahorros para un periodo, un emprendimiento. Sí. Decir una carta, quiero vender comida, quiero vender artesanías. Calcular la época en cuando venís, claro. De no venir en una temporada baja y vos queriendo vender comida en la playa, probablemente claro. Te va a resultar más difícil. No es que no se puede venir en temporada baja, pero pensate un emprendimiento para temporada baja. Claro. El tema de los papeles es más duro en temporada baja. En temporada alta hay mayor demanda de puestos de trabajo y obviamente se flexibiliza un poco. Sí. Así que eso recomendaría. El idioma es un tema, sí es cierto que te entienden, es cierto que uno entiende, pero sí es cierto que a veces no es que las personas de acá van a vocalizar y hablarte lento cada vez que hablen con uno. Uno es el que se esfuerza a tratar de entender en esa velocidad y rapidez, más las jergas que tienen de las distintas zonas de Brasil. Sí. Entonces se hace difícil a veces, pero obviamente en mi caso no socializo tanto y estoy un poco lejano con el idioma, pero imagino que trabajando en un día a día, en un restaurante, por ejemplo, en contacto con brasileros, muy rápidamente yo creo que le sacás el ritmo al idioma, con lo cual, bueno, es importante socializar y es un tema, no cuesta nada, creo que un Duolingo, saberse un vocabulario básico, sí. Hay un montón de herramientas gratuitas para estudiar, escuchar música antes de venirse, sí. Todo eso sin duda te va a hacer el camino más fácil cuando llegues, ¿no? Totalmente. Bueno, Benjamín, Chiu, muchísimas gracias, quedamos en contacto, seguramente vamos a hacer algún tipo de trabajo, de colaboración en conjunto, yo desde la parte de contenido, vos desde la parte de performance, de tráfico pago y demás. Estás viviendo acá en Ingleses, así que estamos cerca. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haber participado y bueno, ¿algo más que quieras decir? Vicinho,
Muito prazer. Muito prazer. Muito prazer conocerte. Siempre se conectaba a los vivos y me decía, soy tu vecino. Y hasta que me puse en contacto con vos y ahí empezamos a hablar bien. Y hoy conseguí mucho más. El autógrafo de Giu, así que sumando acá, choluleando con Giu, estamos en eso. Bueno, gente, muchas gracias. Suscríbanse al canal, por favor. Eso me ayuda muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Chao.